Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia a todos. Los 50 nacimos hace unos años con la idea y con la forma de defender y dar a conocer la historia del Athletic de Madrid. Después de 13 años hemos realizado infinidad de actos y este año nos propusimos que teníamos que hacer lo que íbamos a llamar las tertulias de los 50. Esta es la primera y hemos elegido el tema de ¿es el fútbol un negocio? Porque puede haber varias variantes respecto a esta cuestión. Creo que lo que vamos a hacer vamos a hablar de números y de economía, pero vamos a hablar también de pasión. Es el fútbol, es un club, es todo lo que rodea a esta historia. Sin más dilación paso a presentar a los tertulianos que tenemos. A mi derecha, a Emilio Abejón, economista, participante en muchos proyectos económicos de aficiones, presidente de FASFE, directamente, miembro de Señales de Humo, también. A su lado, Carlos Treviño, analista financiero, especialista en el sector TMT, tecnología, media y telecomunicaciones, miembro de los 50. Enfrente mío, Alejandro Requeijo. Como él dice, lo importante es que soy del Athletic de Madrid y socio. Y a partir de lo demás da exactamente lo mismo. Pero bueno, periodista de investigación, ha estado involucrado en el tema de los audios de Florentino y en el Supercopa Files, y escritor de un libro y de un podcast que se denomina Invasión de Campo. Y yo, con perdón de los demás, por favor, si alguien no lo ha leído, si alguien no ha oído ese podcast, que lo oiga. Merece infinitamente la pena. A mi izquierda, Paco Sierra, periodista, más de 35 años en la Antena 3, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa de Madrid y hoy en día escritor de The Objective. Y por último, a mi izquierda cercana, Antonio Tejerina, economista y 17 años socio de Pricewaterhouse y consejero durante muchos años de BDO Auditoría. Bueno, esto es lo que vamos a empezar a debatir. Yo simplemente tenemos un arma común entre todos los que estamos aquí. Somos todos atléticos, afortunadamente. Y vamos a ver si el fútbol es un negocio o no. Porque mucha gente se plantea esto es un chollo y aquí se gana todo el dinero del mundo. Gente dice cuidadito, cuidadito con lo que nos viene encima. Yo simplemente voy a poner como inicio una serie de datos que son, bueno, simplemente reales. Si cogemos la televisión cambió un poco el modelo de negocio que había en esta estructura. Y si cogemos lo que existe hoy en día, las 4 grandes ligas, Inglaterra, Alemania, España e Italia, pues obviamente la reina es la Premier. Si sumamos el temporada 23-24, cogemos los ingresos nacionales e internacionales. La Premier factura 3.200 millones, la Liga 2029, la Bundesliga 1.430 y la Serie A italiana 1.100. Cada liga renueva sus contratos cuando tiene a bien. Si proyectamos año 26-27, ocurren dos cuestiones curiosas. La Premier ha renegociado su contrato y sube un 26% sus ingresos a nivel, obviamente, nacional. Pero la Bundesliga, por ejemplo, se queda prácticamente igual y su contrato está renegociado a partir del año 27. Entonces, es curioso cómo una liga crece y cómo otra no. Y la pregunta es sencilla. Venimos donde venimos, tenemos lo que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? Carlos. Buenas tardes, muchas gracias, ¿no? Yo empezaría diciendo que si el fútbol es un negocio, aparentemente no parece un buen negocio, ¿no? Has citado que la Premier es la liga más representativa, la más grande, la más poderosa económicamente en Europa. Si tomamos los 20 equipos de la Premier no ha dado beneficios desde la temporada 17-18. Desde entonces está en pérdidas sustanciales. Es cierto que ha habido una pandemia de por medio, pero hablamos de 6 temporadas seguidas en pérdidas, ¿no? Luego, aparentemente, entendiendo un negocio como algo donde unos accionistas invierten su capital para obtener un retorno, desde luego no lo están obteniendo a través de ese beneficio, ¿no? Tú has hablado de cifras de derechos de televisión, donde hubo una escalada tremenda durante la década anterior, ¿no? Por daros
algunas referencias, pues crecimientos por encima del 10%, del 13% anualizados en los derechos de la Premier, los derechos de la Liga Española, pero esa tendencia ha cambiado a lo largo de esta década, ¿no? Si miramos, por ejemplo, las últimas renovaciones de derechos de la Champions en Reino Unido o en España, han sido inferiores a las renovaciones anteriores, ¿no? Parcialmente, a lo mejor eso ha podido derivar al hecho de incrementar el número de partidos, ¿no? Porque parece que por lo mismo ya no se estaba dispuesto a pagar más, ¿no? Igual ha pasado un poco con los derechos nacionales, ¿no? La Premier en la última renovación de derechos aumentaron un 4% sobre la renovación anterior, pero a cambio también de emitir más partidos que antes, ¿no? Y la Liga Española, la última renovación hasta el año 27, ha implicado un muy ligero incremento de un 2%, ¿no? Luego parece que el maná de las televisiones se agota y que no da para mucho más, ¿no? Y en parte tiene sentido, ¿no? Y os lanzo alguna cifra más, perdonad por la sopa de cifras que estamos poniendo encima de la mesa, pero haciendo un numerito. Lo que Telefónica paga por los derechos de la Liga, si lo dividimos entre el número de suscriptores de televisión de pago que tiene Telefónica y lo dividimos en 12 mensualidades, implicaría que Telefónica estaría pagando 23,4 euros al mes por los derechos de la Liga. Por los derechos de la Champions, 7,7 euros al mes. Es decir, de manera conjunta, 31,1 euros al mes. 31 euros al mes. Pero ahí estamos asumiendo que todos los suscriptores de pago de Telefónica contratan el fútbol, lo que no es verdad. Evidentemente no sabemos la cifra de cuántos suscriptores tiene el fútbol en Telefónica, por poner un ejemplo. Lo cual no es verdad, no es cierto. Y también estamos asumiendo que todos los suscriptores pagan 12 meses de suscripción, lo que tampoco tiene por qué ser cierto. Puede haber abonados que cuando acaba la temporada se dan de baja y se vuelven a dar de baja en agosto. Entonces, podemos implicar que a lo mejor el tener los derechos del fútbol para un operador como Telefónica, como mínimo, no es directamente rentable. Puede ser indirectamente rentable porque le ayuda a que sus usuarios no se vayan a otro operador. Pero ¿está dispuesto Telefónica o el operador que sea o el distribuidor que sea a pagar más por esos derechos a futuro? Yo creo que ese es un maná que se empieza a agotar. Voy a dar un dato más, y es Francia, que es una liga, digamos, menor, pero DAZN acaba de rescindir el contrato con la liga francesa, que firmó la temporada 24-25, pero 23-24, lo ha rescindido directamente para este año y ha pagado una indemnización de 100 millones de euros directamente, y es público. Entonces, con lo cual, si alguien dice pago eso, es porque obviamente la rentabilidad no existe. Yo tengo algunos datos que yo creo que son importantes. Seguidores de fútbol a nivel internacional, hay un estudio que sitúa en 3.500 millones de personas siguen el fútbol a nivel mundial, que es la 17ª economía de todo el mundo, es el fútbol. Y en España, curiosamente, es el 1% del PIB. Es decir, que estamos hablando de un potencial que tiene enorme, que efectivamente en los derechos de televisión ahora mismo, aparte de la competencia que está saliendo por Internet y gente que está conectando de manera, vamos a decir, pirata, pero es que hay en los ingresos de patrocinio, que también son muy importantes, aparte del merchandising, televisión, patrocinio, pero es que ahora está viniendo uno nuevo, que es el uso de los estadios para otras cosas, por ejemplo, para conciertos. De eso podemos hablar después, pero cómo afecta eso. Un capítulo importante, es decir, que ya estamos hablando de ingresos ordinarios, porque ya no digamos que son extraordinarios, sería venta de activos, venta de inmovilizados. Estamos hablando de ingresos ordinarios, donde el último de todos son los ingresos que generan la asistencia a los estadios. Es decir, hace años era 80-20, la asistencia a los estadios, es decir, los espectadores más abonados, más tal, era 80%, y eso es al revés, es 20-80. Yo creo que sí, efectivamente tienes razón, pero están llegando otras posibilidades de ingresos importantes. Lo que es curioso es que el club que más ingresos tiene es una sociedad sin ánimo de lucro. Eso es lo que es curioso. Cuando estamos hablando de negocio, que se supone que es el lucro, pues el que más ingresos tiene es una sociedad sin ánimo de lucro. Todo el mundo está hablando de ingresos, pero insisto, no de beneficios. Claro. Efectivamente. El lado de los gastos, perdona, creo que era tu turno, no quiero pisarte el turno. No, yo era por volver un poco a dos frases que habéis dicho que me parecen fundamentales. El primer gran salto a la hora de mercantilizar el fútbol es la televisión. Y en la televisión, sin embargo, ahí tenemos que ver la evolución que ha habido. Fijaros que al principio eran cadenas en abierto, las que compraban los derechos durante muchos años, luego con las llegadas de privadas y sobre todo con la llegada de las plataformas son un boom y disparan los precios. Todo eso infla el mercado en todos los aspectos, en el precio de jugadores, en mil cosas, pero sin embargo
sigue siendo el único contenido killer que existe en las plataformas, el único contenido fundamental. Cuando Telefónica hace esas cuentas, en realidad luego revende a Orange, luego revende a DAZN, luego revende a algunas televisiones de determinados partidos. Ahora mismo el ejemplo del Mundial lo ha comprado DAZN, ha pagado más de 1.000 millones, creo que ha pagado por el Mundialito este, y en España lo está dando gratis. ¿Qué está haciendo? Está fidelizando abonados para cuando llegue la liga y cuando llegue todo, que se ha quedado también con los derechos. Es decir, yo creo que el fútbol es negocio, pero no solo negocio, es verdad que hay mucho más sentimiento. Decía Eduardo Galeano que es la cosa más importante de las menos importantes, y creo que es verdad. Pero el negocio, no siempre, cuando hablamos de negocio, pensamos en el club. El negocio es también de la UEFA, el negocio es de la FIFA, el negocio es de los patrocinadores, el negocio es de los agentes, el negocio es de los jugadores, el negocio es de mucho directivo que está presente y que hacen negocios de otro tipo. Es decir, hay un volumen de dinero fundamental. Y sí es verdad que creo que la pasión que despierta en 3.500 millones, como decías, de personas, lo que hace es que es algo tan fundamental que ahora mismo en las plataformas de contenido sigue siendo contenido fundamental. Bueno, a lo mejor voy a empezar y estando muy de acuerdo además con el planteamiento del compañero, el fútbol es un pésimo negocio y fantástico que lo sea, porque el fútbol no es un negocio. El fútbol es una actividad social y cultural que en un momento coyuntural, y debido a que tiene un grandísimos número de seguidores, pues ha tenido, pues vía la conexión televisiva, pues un boom de ingresos brutal. Un boom de ingresos brutal, pero queda perdida siempre. La Liga Española ha dado ganancias en 1 o 2 años en toda su historia, desde que se computa desde el año 90. Se puede ver en las cuentas que el CSD hace desde hace más de 10 años. La Liga Inglesa, es verdad, ha dado beneficios un par de veces, pero es que si te vas a los 10 años anteriores, tampoco los dio. O sea, no los da. Y por una sencilla razón. Tal y como existe el fútbol como sector económico, sin regulación, no puede dar beneficios. ¿Por qué los clubes, que estamos diciendo, bueno, entonces, por qué sus unidades de negocio se venden tan caras? Porque hay unos movimientos especulativos muy grandes y porque han entrado actores que les da lo mismo perder 1.000 millones que 2.000 que 3.000. ¿Por qué? Porque utilizan el fútbol para blanquear sus regímenes criminales. Y estamos hablando de alguno también implican en el Atleti de Madrid, lamentablemente. Entonces, que un negocio mueva muchísimo dinero no quiere decir que sea un negocio en el sentido capitalista. Esto es, alguien invierte, aquello da beneficios y se reparten los beneficios. Porque sí, cualquier unidad, cualquier club, los hay mercantiles y los hay no mercantiles, como bien has apuntado tú, tuviera que vivir de sus beneficios, desde luego nadie invertiría ahí. ¿Por qué se invierte? Por el poder que da, en unos casos. En otros casos, en niveles más modestos, pues para mercadear en el mercado de jugadores, que ahí sí hay mucho dinero. Pero los clubes o las ligas en sí, comunidades, no lo dan. Y además no lo dan por una sencilla razón. En el contexto europeo existe un sistema piramidal. Entonces, ¿qué existe? Una sobreinversión con vistas a que, porque los que están más arriba tienen más ingresos, generan ingresos pues, por llegar a Europa, por estar en primera división mucho más que por estar en segunda división. Entonces, tiene todo el sentido económico el decir, bueno, yo invierto 50, que el año que viene, si asciendo, voy a tener los 50 de televisión, por ejemplo. Claro, y eso hacen. ¿Qué pasa? Que al final ascienden siempre 1, 2 o 3. Si no hay regulación, todo el mundo sobreinvierte. Por eso hay quiebras en clubes de fútbol, por eso hay desapariciones en clubes de fútbol. Y el tema ¿es eso lo que queremos? No. Al menos yo, vamos, y entiendo yo que seguramente Alejandro esté un poco de acuerdo conmigo en alguna de estas cosas, en que realmente el hecho de que tenga muchos feligreses no lo hace un negocio. La Iglesia Católica tiene muchos feligreses y no es un negocio. La Iglesia Católica mueve muchísimo dinero y no es un negocio. No es un negocio. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que tiene negocios alrededor. Efectivamente, hay gente que gana mucho dinero con la Iglesia y hay gente que gana mucho dinero con muchas cosas que no son un negocio en el sentido de que capitalista del término. Es decir, yo meto 1.000, ¿por qué? Porque comprando y vendiendo van a ser 1.100 o van a ser 1.200 y en un momento puedo desinvertir con ganancia. Y este es el tema. El tema es que, por otro lado, bienvenido sea, porque el fútbol es un evento social y cultural, es algo que tiene que ver con las comunidades, es algo que tiene que ver con el cariño, con la identidad.
maldita sea, ¿para qué queremos que sea un negocio? ¿Quién quiere que sea un negocio? Desde luego no creo que los que estamos aquí en la mesa, y por eso he hecho una pregunta antes, off the record, que si tenemos algún interés económico en el fútbol. Fíjate, Emilio, que para mí, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, José Luis, y por la generosa presentación. Creo, Emilio, que tocas dos conceptos para mí fundamentales para explicar lo que está pasando. Uno es la especulación y otro es la incorporación de agentes que efectivamente utilizan el fútbol para blanquearse en los ámbitos internacionales, ¿no? El sportwashing. Y eso lo ha alterado todo. Y de esta tendencia yo no excluiría tampoco a nuestros ídolos, a los futbolistas, ¿eh? Que en lugar de querer 3 coches de alta gama quieren tener 4. Y eso al final acaba conformando una burbuja a partir de la cual estamos en una situación en la que probablemente el fútbol nunca haya generado tantos ingresos que no beneficios. Sin embargo, tenemos que escuchar cómo nos dicen que hay que inventar nuevos formatos de competiciones porque estamos arruinados. Esto lo ha dicho probablemente el personaje más poderoso del mundo del fútbol, o el que intenta o aspira a ser el hombre más poderoso del mundo del fútbol, que es Florentino Pérez. Yo voy al origen de la pregunta, José Luis, que ¿es el fútbol un negocio? Y me detengo en las dos palabras que conforman esa pregunta. Lo primero, el fútbol. A mí el fútbol me da exactamente igual. Es más, acepto que es un deporte que en su inmensa mayoría de las veces es un deporte tirando aburrido. Y me da exactamente igual, porque para mí el fútbol es la excusa a partir de la cual canalizar mi militancia en torno al Club Atlético de Madrid. Para mí el fútbol es la excusa, es el formato, por así decirlo, ¿no? Y luego, respecto a la palabra negocio, la respuesta es no, evidentemente no. Ahí estoy con Emilio. El fútbol es un legado cultural, patrimonio de la sociedad, es aceptar que el fútbol es un negocio es una traición a nuestros fundadores que alumbraron nuestros clubes con una vocación de generar comunidad, ya sea en torno a una ciudad, un barrio, un pueblo, un gremio, y por lo tanto convertirlo, arrebatarles ese sueño fundacional para entregárselo a mercaderes es una traición, ¿no? Es una absoluta traición. Pero fíjate que probablemente a la hora de explicar el por qué es un negocio es porque nos han trasladado la idea, dentro de lo que es la evolución lógica de las sociedades avanzadas y del estado del bienestar, de que tiene que estar enfocado al ocio, y por lo tanto el fútbol ya no deja de ser una vía para canalizar la militancia o tu adhesión a unos colores o tu compromiso con una camiseta, a incluirlo dentro de las distintas opciones de ocio que hay. Es decir, el concepto espectáculo. Nos están ganando en ese relato. Eso sí que creo que es lo que estamos perdiendo. Creo que somos muchos, creo que somos mayoría los que entendemos el fútbol como lo entendemos nosotros, es decir, somos y venimos no porque queremos un espectáculo, sino porque juegan 11 tíos vestidos de rojo y blanco, y si acaba esto 0-0 vamos a volver igual la semana que viene, y si acaba 0-0 sin un solo disparo a puerta vamos a volver la semana que viene porque juega nuestro equipo, y nos están arrebatando el relato en el sentido de el fútbol tiene que ser un espectáculo. Y la respuesta es no. Y fíjate que Carlos daba unos datos que a mí me parece que son la clave de todo para abrir la puerta a qué es lo que viene. Carlos ha detallado perfectamente por qué el fútbol, desde el punto de vista de espectáculo audiovisual por la televisión, ya no da más de sí. Y lo estamos viendo con el Mundial de Clubes. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es el expolio. Es la cuestión de experiencia de poder ver en directo lo que habitualmente no puedes ver en directo. Y por lo tanto llevarse a Arabia Saudí, lo hemos visto con la Supercopa, lo estamos viendo ahora con el Mundial en Estados Unidos, y lo vamos a ver mucho más a menudo, de ver a nuestro equipo jugar a miles de kilómetros de distancia bajo la falsa premisa de que un señor en Miami tiene el mismo derecho que 3 generaciones de Arganzuela a ver al Atlético de Madrid. Y contra eso creo que tenemos que rebelarnos, porque es la pantalla siguiente. Yo voy a dar algún dato más, pero estoy bastante de acuerdo con Emilio, con Alejandro, ¿no? Un dato más. 888 millones de dólares fueron los fees, las comisiones que se llevaron en transfer de futbolistas los agentes en el año 2023. 888 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 42% frente al año anterior, ¿no? Al hilo de lo que decíais de otros negocios en torno al fútbol, más allá de los propios clubes. Alejandro, lo que dices de espectáculo, efectivamente. O sea, yo he estado 2 días de viaje por trabajo, yo me levanté para coger un avión, me levanté a las 5:30 de la mañana el martes, y yo esta noche, a las 12, me voy a poner a ver al Atleti. Pero no por el concepto de espectáculo. Yo no me pondría a ver ningún espectáculo esta noche, ¿no? Yo voy a ver al Atleti. Me voy a acostar a las 2 de la mañana y mañana a las 7:30 de la mañana tengo que estar trabajando. ¿Sabes? Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? De que van más allá del espectáculo, ¿no? Y luego, estoy bastante de acuerdo en lo que decís los dos. O sea, si un negocio da pérdidas, no genera beneficios, ¿qué interés tiene? Evidentemente, el interés de hacer crecer el negocio, a ver si yo puedo obtener el retorno a mi inversión vendiendo el negocio más caro. Tenemos que hoy precisamente se ha anunciado la transferencia más elevada de un club deportivo, que han sido Los Ángeles Lakers,
10 10.000 billions de dólares, 10.000 millardos en español, ¿no? Billions en el concepto inglés de la palabra, y perdonad el anglicismo, por un club, ¿no? Entonces, yo lo hago crecer, lo intento hacer crecer, lo apalanco para que crezca y luego lo intento vender y es ahí donde obtengo mi beneficio. Pero claro, eso tiene un riesgo. Si ese crecimiento no es coherente, no es estable, no está bien cimentado, corremos el riesgo de que alguien se quede al final con la patata caliente y se acabe quemando los dedos, ¿no? Ojo, una cosa, perdona. Es que los Lakers sí hacen dinero. En los deportes americanos, al no haber sistema piramidal, está montado para que sea un negocio. Ahí sí. Todo lo que decía antes me refería al modelo europeo de deporte, que es el modelo piramidal. En cualquier caso, dependiendo mucho de temas audiovisuales, la industria audiovisual televisiva, las retransmisiones, evidentemente ha madurado, ya lo has dicho antes. Pero bueno, que era la puntualización de que los Lakers sí realmente sí son una franquicia que hace dinero, además de un sistema muy común. La gente piensa que no sabe que en Estados Unidos se reparte prácticamente todo el dinero. Esto es, tú te compras una entrada para ver a los Lakers en Los Ángeles y parte de ese dinero, de esa entrada, va a un pool común. No ya, por supuesto, el de televisión. Y también, por ejemplo, te compras una camiseta de los Lakers. Sí, pero los 10.000 millones para recuperarlos van a tardar muchos años. Sí. Decir, No, vía retorno de y que sea inversión un movimiento o vía especulativo y tal, TIR, no digo yo la que no. rentabilidad Sí. de la inversión van a tardar. Pero Es digo decir, que están comprando otra eso cosa. sí que Pero da donde dinero. quería ir a centrar un poquito ahora mi parte de intervención. Es decir, negocio contra deporte. El fútbol ya es negocio. Lo queramos ver como lo queramos ver. Para nosotros, como atléticos, seguiría siendo deporte porque nosotros somos románticos, pero es un negocio. Y es un negocio y está planteado como tal porque hay, ahora mismo, ¿qué es lo que está? Pues es un poder en sí mismo donde hay una atracción para comprar determinados equipos que están muy por encima de lo que sería un valor lógico, de acuerdo con los criterios económicos normales. Es decir, ¿cuál es el valor de marca? Que es una marca, algo que es susceptible de producir ingresos con beneficios, eso es una marca. En el fútbol las marcas están todas sobrevaloradas. Si hablamos en términos, decíamos antes, retorno de inversión o rentabilidad, es que no dan los números, pero que están comprando poder, porque el fútbol en sí mismo tiene poder. Y tiene un poder enorme por el atractivo de lo que es, bueno, hablamos de todo lo colateral que hay alrededor del fútbol, que son muchísimos negocios adicionales. Sí. A mí, el que se hable en términos, por ejemplo, Inglaterra, cuando hablábamos de Inglaterra dan pérdidas por los principios contables que tienen los clubes ingleses. No sé si sabéis que los fichajes en Inglaterra van en los ingresos del año. Sí, no se amortizan. Con lo cual es muy difícil tener beneficios. Es decir, aquí no, aquí se amortizan en X tiempo en función de la vida útil estimada de los jugadores. Ahí van directamente a la cuenta de resultados. Bueno, se amortiza al fin y al cabo todo. Claro, lo que pasa es que nunca es instantáneo. Y los equipos ingleses que cotizan en bolsa tienen su tiempo para poder tener beneficio, porque no pueden estar cotizando en bolsa con pérdidas, como sabemos. Ya casi durante no mucho tiempo. No se puede. Bueno, que hay alguno que todavía sigue cotizando. Sí, United pero los criterios son otros. Aquí sabemos que los activos están sobrevalorados, que hay pasivos no reconocidos, lo que sea, pero sin embargo siguen teniendo atracción. ¿Por qué? Pues por todo lo que decimos que hay alrededor del fútbol, que no solamente ya es el club de fútbol como sociedad mercantil, es todo lo que hay alrededor, todo lo colateral. Y en el atractivo, es decir, los derechos de televisión pueden bajar. Bueno, ya buscarán, con esa demanda que tiene el fútbol todavía, ya habrá ingresos alternativos. Yo no soy pesimista en cuanto a lo que está generando el fútbol. Es una potencia económica terrible. Eso es lo peor. Cuanto más potencia económica sea, porque así entre nosotros, de donde van a sacar el dinero es de nosotros. Esa es otra. Nosotros somos los que lo ponemos, no los que nos lo quitan. Pero en cualquier caso, y perdona, no quiero acaparar, pero creo que estamos totalmente de acuerdo diciendo lo mismo con palabras distintas, ¿no? Es decir, el fútbol como negocio en sí no es un negocio, y por otro lado a algunos nos parece que mejor que no, porque si es un negocio es porque nos sacan más dinero a nosotros. Y al fin y al cabo, y en un sistema piramidal además, será para dárselo a jugadores, que ojo, por lo menos son las estrellas, y a un montón de gente que recoge dinero entre medias. Pero las unidades de negocio en sí, los clubes o las ligas, eso se llama especulación. Eso se llama especulación. Entonces, sí, es verdad. Han entrado además una serie de agentes que no valoran. El Newcastle no lo valoró Arabia Saudí por la importancia que podía tener como generadora de ingresos, porque no va a tener ninguna generación de ingresos de ahí, sino va a ser un pozo donde van a meter un montón de pasta, y de hecho ya han metido mucha pasta, sino sencillamente porque les sirve para blanquear su régimen en un momento dado. Hay otro tipo de actores, vamos a ver.
la inflación en el valor de los clubs es algo que tiene... La principal razón es esta, es la aparición de fondos soberanos, de regímenes de dudosa reputación, o como diría aquel otro, puta seguro, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro, sobre todo los fondos de inversión. Y los fondos de inversión en una época en la que de alguna manera hay burbujas en muchos otros negocios por una sencilla razón. Es que ha habido un dinero muy barato durante muchísimo tiempo. Llevamos más de una década con dinero regalado, y los grandes agentes y los fondos de inversión han entrado en ese tipo de cosas en un juego especulativo. Evidentemente, no reciben dividendos. Nunca reciben dividendos. En España, el Sevilla reparte algo de dividendos por aquello que las familias necesitan sacar el dinero y al final lo están sacando de otra forma. Creo que han repartido dividendos 1 año, 2 años. Y creo que ha sido el único club, porque cuando el Córdoba intentó hacerlo, no lo dejaron porque estaba en concurso de acreedores. O sea, realmente no sacan nada. ¿Y qué sacan? Pues si han metido 100 o 200 o 500 o 1.000 millones en un momento dado, venderlo dentro de 3, 5 o 7 años a 1.000 y pico. ¿Y eso por qué? ¿A quién se lo pueden vender? Pues otra vez a regímenes criminales, etcétera, sobre todo si el dinero empieza a dejar de ser barato. Yo creo que lo que tenemos es, no sé, a lo mejor estamos confundiendo lo que es negocio de beneficio con negocio. Porque yo creo que negocio es sin duda negocio. Y como he dicho antes, es algo más que negocio y por eso moviliza el sentimiento, la emoción, sentimientos como la identidad, sentimientos como la identificación territorial, que cada vez se están perdiendo. Estamos en un mundo cada vez más global y lo que antes eran el seguimiento de una afición a un club de determinada ciudad o localidad, ahora vemos que tiene movilizaciones en muchos sitios del mundo. Pero el negocio es negocio, lo que tenemos que determinar es quién gana el dinero y quién lo pierde. Es verdad que seguramente muchos clubes pierden dinero, seguramente muchas organizaciones pierden dinero, pero se está moviendo mucho dinero y al final alguien se lo está llevando. Cuando consideramos la entrada de fondos de inversión, y yo creo que el ejemplo de los 2 equipos de Manchester son muy significativos, la diferencia entre la entrada de un fondo inversor o millonarios americanos que buscan una rentabilidad determinada y el efecto que han tenido, o la entrada de un petrodinero que le da igual un poco la rentabilidad y lo que está buscando es otro tipo de rédito, como puede ser la influencia o el poder o la estima de ganar una Champions. Pero eso lo hemos vivido en escala siempre. Y si entramos en el terreno español, hemos tenido 2 clubes que han movido y movilizado todas las influencias políticas, empresariales, mediáticas, de todo tipo a su favor durante muchas décadas. Y que se sigue movilizando independientemente de la capacidad o del tamaño del club. Pero influye y la prueba de que es negocio es que cada vez se crean burbujas, bajan, pero se vuelven a crear otras nuevas. Es decir, cada vez que veamos influencias o como DAZN se retira, ¿por qué se retira de Francia? Pues porque a lo mejor en el fondo estamos hablando de una actividad que depende todavía de 11 señores que meten el gol o no lo meten, o de una liga en que sea competitiva. Yo por eso me parece muy interesante poner el ejemplo y volver a la NBA, que a mí me parece que es el entorno perfecto de negocio si queremos hacer eso. Me parece que ahí todos los equipos tienen la misma capacidad para fichar, todos los equipos tienen la misma capacidad. Pero hay que cerrar la liga. ¿Eh? Pero hay que cerrar la liga. Claro, pero ese es el problema. Ese es el problema. En Europa eso y es no más, nos gusta. y vino un señor, que antes ha citado a Alejandro, que vino con la trampa, que era una cuestión intermedia, que quería hacer eso, pero que se mantuviera todavía la diferencia de clubes y mantener sus estatus privados. Por eso la Superliga se fue al garete. Pero es fundamental si entendemos que la competición de fútbol tiene un aspecto de lucha y de ascenso. Es decir, yo estoy entusiasmado con la posibilidad, no sé si subirá el Oviedo o subirá el Mirandés, pero de poder ver a esos equipos jugar contra los grandes. Pero también es verdad que cuando vemos en Champions los grandes partidos de los grandes nos entusiasma. Pero yo creo que el negocio al final se va ajustando y que negocio hay. Lo que no sabemos es quién lo gana. Seguramente hay muchos clubes que puede que ganen o no. Y ahí yo pondría, ¿está bien regulado de verdad? ¿Está bien auditado de verdad? ¿De verdad el fair play financiero se ejerce? ¿O cuando hemos visto 2 casos como el PSG o el Manchester City, que ha sido descarado y durante años el chorro de dinero que han recibido y luego no han tenido ninguna penalización? Ese es el problema que debemos buscar. Si miramos la idea que estamos hablando, ¿no?
de que realmente el inversor americano es el que mejor conoce y mejor sabe sacar rentabilidad de inversión en deporte, es clara y evidente, ¿no? Y no deja de ser sorprendente que de los 20 clubes de la Premier de este año, 10, la mitad, tengan un inversor, un respaldo accionarial importante de inversores americanos, ¿vale? Ahora, ¿es posible? ¿Va a funcionar la manera de gestionar clubes deportivos de Estados Unidos en Europa? Habéis citado a la NBA. La NBA ha tenido un campeón diferente las 7 últimas temporadas. El Bayern de Múnich ha ganado 12 de las 13 últimas ligas alemanas. Lo del PSG en Francia, difícil de comentar. En España, de las últimas 41 ligas, el Madrid y el Barcelona han ganado 35 ligas, ¿no? O sea, ¿realmente es posible exportar o se va a permitir que se apliquen esos controles financieros para que haya esa igualdad? Porque la NBA, si tú te pasas del techo de inversión en tu plantilla, tienes que pagar una penalización. Y aquí estamos viendo cómo en la Premier en el Reino Unido los propios clubes están poniendo pegas al control financiero. Luego, no tengo claro cómo de exportable es el concepto americano del deporte al fútbol europeo. Para nada, no es nada exportable. Perdona, ya solo puntualizo esta cosita. No es nada exportable porque es un modelo de espectáculo, es un modelo que no va por ahí los tiros. Y luego pasa otra cosa, tienes que cerrar la liga, por lo tanto te estás cargando el sistema piramidal, que es el sistema que nos gusta en Europa, al menos desde luego a mí que no haya posibilidad de ascensos y de descensos me parece algo terrible, ¿no? Y luego, por otro lado, es que realmente la unidad de negocio en sí, en las ligas americanas, en las ligas cerradas, es la liga. Y cada uno de los, iba a decir clubes, pero es que no son clubes, son sencillamente franquiciadores en cada uno de los mercados del negocio. Y el negocio se reparte en el revenue sharing que tienen, ya digo, o sea, va a un pool común, los ingresos de televisión, un porcentaje altísimo de los ingresos de merchandising, un porcentaje altísimo, los patrocinios los gestiona directamente la liga, las entradas, que uno podría pensar que como no van a ser propias del club local, no, las entradas van también a un pool en un porcentaje altísimo, gestiona la liga eso como un negocio. Y realmente sí, porque además eso está pensado como un negocio. O sea, los clubes americanos no son comunidades que decidieron competir en un deporte y como son los clubes de fútbol europeos, ¿no? Solamente una matización. ¿Cuántos clubes hay en la NBA en un país como Estados Unidos? Hay 20, 30. Son 30 y tantos, y con distancias de miles de kilómetros. Pero que realmente no, es que estamos comparando porque ponen a una gente a jugar en una cancha, pero que se parece a lo que nosotros entendemos como deporte, como deporte de equipo y fútbol sobre todo, que realmente somos comunidades que competimos, mandamos a unos chavales a que compitan en unos estadios para que nosotros nos reunamos y nos divirtamos y sintamos esa pasión y esa identidad y esa comunidad con nuestros semejantes. Realmente... Bueno, pero yo no despreciaría la afición de los seguidores de los Lakers o de los Celtics. Es decir, puede ser igual o superior incluso a la nuestra. Y además no solamente es en la NBA, tienes la NFL, tienes las ligas de majors de béisbol. Es decir, lo que hace en el concepto es vamos a buscar una igualdad para que haya competitividad y para que haya competición de verdad, para que no haya 2 o 3 equipos que ganen siempre, sino que es una empresa que franquicia, no es unos clubes que dicen competir, es una empresa que franquicia. Sí, pero que las condiciones que hay a la hora de fichar, a la hora de pagar plantillas, a la hora de fichar jugadores, tienen unos límites que lo que buscan es la competición, el equilibrio. Sí, claro, porque el equilibrio competitivo es una de las bases para que la liga gane dinero, claro, sí. No, gane dinero y gane espectáculo. No, quieren ganar dinero. Si ganaran más dinero sin espectáculo, no necesitarían espectáculo. Yo creo que estamos aquí poniendo encima de la mesa distintos modelos y para mí la pregunta es ¿qué queremos ser nosotros dentro de ese espectro? ¿No? ¿Qué entendemos que tiene el papel que tiene que jugar el Atlético de Madrid dentro de este escenario? Si el Atlético de Madrid tiene que formar parte de ese grupo e intentar liderarlo, o si el Atlético de Madrid tiene que ser precisamente una alternativa a todo eso. Y yo personalmente defiendo lo segundo. Creo que el Atlético de Madrid tiene que ser una alternativa a todas estas cuestiones que estamos planteando y todas estas cuestiones hacia dónde va el fútbol y la deriva que está tomando el fútbol. Es decir, ¿qué queremos ser de mayores? Y para mí, si me preguntas, aunque estoy dispuesto a negociar, yo creo que lo que nosotros tenemos que ser es Asterix y Obelix. Nosotros tenemos que ser la aldea gala, irreductible, que sale de la aldea, triunfa, pero luego vuelve a la aldea. Creo que es un error tender a la tendencia de la conquista de los mercados internacionales, ¿no? Es decir, hay una frase, una
una idea que se repite mucho últimamente en nuestros medios de comunicación, incluso en nuestros propios ídolos, que es todo lo que sea crecer es bienvenido. Yo me acuerdo de nuestro capitán, de Coque, en aquellas primeras ediciones, creo que fue la primera o la segunda edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí, que le preguntaron, oiga, ¿y usted qué le parece tener que jugar aquí? Y creo que hizo esas declaraciones planas, absolutamente, que parece que está hablando el responsable de contabilidad y no el señor que lleva el brazalete del Club Atlético de Madrid. Y dijo, todo lo que sea crecer me parece que está bien, porque bueno, pues porque hay que conquistar nuevos mercados. Luego habló Raúl García y dijo que le parecía una vergüenza jugar lejos de su gente. Creo que si nos abrazamos a este relato en el que el fútbol es un negocio y por lo tanto nosotros los primeros, es algo así como asumir que efectivamente las ligas tienen que ser competitivas para que la gente no se aburra. Oiga, ¿yo por qué tengo que pagarle las deudas al Logroñés? Y aceptaría lo mismo que el Real Madrid dijese, oiga, ¿yo por qué tengo que pagarle nada al Atlético de Madrid para que se acerque a mi competitividad? Es que a mí la competitividad es exactamente para que un señor en su casa se divierta mientras está viendo un partido. A mí no me dice nada un Paris Saint-Germain-Salzburgo que acabe 4-4. No me dice absolutamente nada. No veo alma ahí. Y sin embargo, a mí me emociona ver un San Lorenzo Independiente del Valle de 16avos de Copa. Insisto que estoy dispuesto a negociar, ¿eh? Sé que mi postura es muy, muy radical. Yo dejaría las temporadas en 40 partidos, volvería al modelo inicial de la Copa Europa, sorteo puro, enfrentamiento directo, déjate de grupos, déjate de liguillas, déjate de nada. A mí eso me emociona. Me parece que es volver a los orígenes. Y creo que además lo contrario, es decir, fomentar el que haya mucho negocio para poder haber más espectáculo y fichar mejores jugadores, es algo muy parecido a asumir el discurso de nuestros enemigos cuando nos dicen que tú no puedes ser feliz porque no tienes 15 Copas de Europa. Creo que es perfectamente compatible el modelo actual. Cuando digo que estoy dispuesto a negociar, me refiero a esto. Aquí es perfectamente compatible el aceptar los nuevos tiempos y no volver a 1950, lo acepto, y mantener unos mínimos de defensa de nuestra identidad. Lo vemos en parte en la Liga Inglesa. La Liga Inglesa, pues ha hablado antes Emilio de cómo llega a Arabia Saudí y pone dinero para quedarse con el Newcastle, ni hablar de Qatar con el Manchester City, pero sin embargo hay unos mínimos en cuanto a identidad, en cuanto a símbolos, en cuanto a camisetas, en cuanto a estadios, en cuanto a localización, que bajo mi punto de vista tenemos mucho que envidiar. El otro día un amigo mío me decía, fíjate, estoy llevando a mi hija a una excursión y 7 de cada 10 niños llevan la camiseta del Real Madrid. Yo dije, perfecto, maravilloso, si eso es lo que somos. Si nosotros hemos forjado nuestra identidad siendo la minoría, ¿por qué queremos ser la mayoría? ¿Por qué nosotros vamos a tener que ir a convencer a unos señores de Bangladesh que se tienen que poner la camiseta del Atlético de Madrid? Si no nos hace ninguna falta. Bueno, estas son las cuestiones que yo planteo y que pongo encima de la mesa, porque cuando yo luego veo a los aficionados del Athletic Club que juegan con su cantera, yo no veo aficionados tristes. Veo aficionados alegres y orgullosos ganando una Copa del Rey con sus 11 aldeanos. Y a esos señores nadie les tiene que explicar que no pueden ser felices si no tienen 15 Copas de Europa. Y tengo la sensación de que a nosotros nos están embaucando con ese discurso. Pero tenemos que poner pie en pared porque a nosotros no nos ha hecho nunca ni puñetera falta tener 15 Copas de Europa, ni a los mejores jugadores, ni a la última estrella mundial. Cuando yo veo los partidos de la Conference League, veo estadios llenos, activos, de animación, de gente entregada, orgullosa, contenta. Veo una unión entre afición y césped que a veces me da envidia. ¿Y por qué no tender a ese modelo? Creo que además, desde el punto de vista del Atlético de Madrid, que es un coloso europeo, ser la alternativa también sería en cierto modo una forma de negocio, porque atraeríamos a mucha gente que yo creo que es mayoría, que está asqueada del modelo al que nos llevan los grandes clubes y los grandes magnates, que han hecho, y ya acabo, perdonad, cuando el otro día estoy escuchando la radio y nos están hablando del nuevo Mundial de Clubes, todos los redactores de los medios de comunicación a los que se les preguntaba si el Real Madrid y el Atlético de Madrid les interesa este torneo o no, lo primero que decían es, sí, claro que les interesa porque hay 140 millones de euros en juego. Pero entonces el fútbol ahora tiene que tratarse en la sección de economía de los medios de comunicación. Pero es que los hinchas ahora somos economistas. Pero es que ahora nos toman por jefes de contabilidad. Estamos hablando de colores, de bufandas, de pasión, de lo que significa tu equipo, de la adhesión, de la identidad que representa para ti, de la relación que tienes con tu padre. Yo hablo de eso cuando hablo de fútbol, no de los 140 millones que se los pueden meter por el orto. Bueno, yo voy a volver a centrar el tema en el tema económico, que, asumiendo que lo nuestro es pasión y la pasión con la economía a veces no se enfrentan y no son compatibles. Yo creo que en el fútbol
lo que está primando ahora mismo, y si cogemos los 15 grandes clubes europeos y sus presupuestos, son los que ganan todo. ¿Y? Es decir, los 15 grandes equipos europeos. En Inglaterra hay 7 o 8 entre los 15. Y en España son 2, o bueno, 3, si incluimos a Atlético de Madrid. Que la economía está mandando los títulos es así. La pasión es otra cosa. Es decir, que ese modelo, de esas desigualdades van a ir a más, esto tengamos casi seguro. Las desigualdades económicas y la economía marca quién gana o quién no gana un campeonato. Cada vez más, lo estamos viendo en la Champions. ¿Cuánto tiempo hace que hubo un Nottingham Forest que ganó un año y fue una casualidad? O dos años seguidos, efectivamente. 79, 80, 80. Tiene mérito. Pero eso es un romanticismo que yo ya no lo veo en el fútbol. Yo creo que es que seguiremos siendo románticos sabiendo que nuestro papel es otro. No vamos a ganar títulos. ¿Y? Seguiremos con la pasión. Bueno, vamos a seguiremos siendo el Atleti. Eso no lo va a quitar nadie. Si lo peor es haber perdido el escudo. No. Gracias a Dios lo hemos recuperado. No, sí, eso sí, pero lo hemos recuperado, afortunadamente. Si lo peor es haber perdido el Calderón, no haber perdido las 2 finales de Copa Europa. Si lo peor es haber perdido el Calderón. Porque las Copas de Europa llegará un momento en el que se oxiden o aparecerán unos señores que hablan de economía y dirán, no, ya no se juega la Copa Europa. Ahora se juega la Arabian Cup International Heineken. Será otro trofeo, será otro formato y nadie se acordará de la Copa Europa. Sí, pero si por el camino nosotros hemos perdido la identidad, entonces ya sí que no nos queda nada. A mí me gustaría volver a los años 60 o los años que cuando yo empecé a ir al fútbol, el Atlético tenía un equipazo. Competía contra el Madrid, pero no competía, ganaba muchas veces al Madrid de los Di Stéfanos, de Puskás, Real, Santa María, etcétera. Eso era deporte. Teníamos un equipazo. Eso, ir al fútbol era una delicia, pero no había la desigualdad que hay ahora. Es imposible. La desigualdad tal es terrible. Es decir, tú comparas hoy día nuestro nivel técnico con los, vamos a decir, con 4 o 5 equipos punteros de Europa, estamos muy por debajo. Pero pues que es un tema económico. Es un tema puramente económico. Y es así. Y seguiríamos en ese nivel y nos gusta seguir siendo el Atleti a ese nivel y quedaremos terceros durante mucho tiempo y ya está, y seguiremos siendo terceros. Claro, o sea, ahora discrepo de los dos, ¿no? Pero voy a contar primero una anécdota que me parece preciosa. Hicimos una visita a los 50 al Museo del Antiguo Calderón y al acabar la visita, que ya éramos los últimos que quedábamos allí, vamos a hacernos foto de familia, ¿no? Y sabéis que en el antiguo Museo del Calderón estaban de un lado los trofeos y del otro lado las camisetas. Por supuesto, tuvimos claro que la foto se hacía con las camisetas de fondo, no con los trofeos, porque era lo que nos importaba. Y ahí está esa foto para el recuerdo, ¿no? Digo que ahora discrepo de los dos, ¿no? Porque si es conjugable la pasión con el negocio y hay una manera de verla, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿eh? Ya te he dicho que yo estoy dispuesto a negociar y estoy de acuerdo y creo que hay un término medio. Perdona, que te interrumpí. No, por favor, Alejandro. Y creo que es lo bueno, ¿no? Ojalá la pasión llegase a la economía, ojalá. De positivizarla, pero es que llega a la economía, ¿no? Ojalá. Mirad, el informe Deloitte, ¿no? Sobre los 20 clubes con mayores ingresos del mundo, todos europeos, por supuesto. Ese top 20, ¿vale? El 44% de los ingresos son ingresos comerciales. El 38% ingresos de broadcasting, de televisión. Y el 18% son ingresos del día de partido. De espectadores. Sí, el día del partido, sí. todo lo que genera, socios. Estoy intentando no usar anglicismos que me salen. En el entorno financiero tenemos demasiados, por desgracia. Hay un estudio, hay un estudio de Deloitte que lo dice con números sobre el equipo medio. Ese es el que estoy citando, ¿no? Ese es el desglose, ¿no? Entonces, hemos hablado antes de que el maná de la televisión parece que a lo mejor ya no crece tanto a futuro, ¿vale? Los ingresos del día del partido son los que son. O sea, y tú puedes tener un estadio nuevo y construir el nuevo Nou Camp, puedes remodelar el que tienes, puedes cambiar del Calderón al Metropolitano, pero no vas a cambiar de estadio cada 10 años. O sea, al final ahí tienes un salto. Puedes buscar métodos para incrementarlo. O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, con la reventa el poder ceder el abono, seguro que hay partidos que el Atleti saca más del 100% de la capacidad del estadio con las cesiones de abono que vuelve a vender, partidos de mucha demanda, ¿no? Luego, puedes buscar maneras, pero eso te puede dar un crecimiento limitado. Luego, ¿dónde está el crecimiento? En la parte comercial, en los ingresos comerciales, ¿vale? Y de hecho, si miráis ese ranking, del 1 al 20, del 1 al 10, los 10 primeros tienen un porcentaje de ingresos comerciales superior que del 11 al 20. Creo que nuestro Atleti está en un 10º, si no me equivoco, en ese ranking. No, en total, en el ranking. Estamos el 13, me parece. Bueno, yo... Detrás del Borussia siempre. En ese orden, 11-12 aproximadamente, pero bueno. El caso es que si hay que crecer y los clubes quieren crecer, el crecimiento viene por los ingresos comerciales. La paradoja del fútbol es que aparentemente la pasión va en contra del negocio. Es decir, yo no soy un cliente normal, yo soy un cliente que voy al Zara a comprar ropa y no me preocupan los beneficios de Inditex. Si yo la prenda que compro considero que estoy haciendo un negocio justo y que pago un precio justo, me voy tan feliz a mi casa.
con la prenda y no me preocupo de si Inditex gana más o menos dinero con mi compra. En el fútbol no, yo como aficionado, como cliente del club, yo no quiero que den beneficios, yo creo que se lo ganen, tienen mayores futbolistas para poder jugar mejor. Pero ahí está la clave. Para poder incrementar tus negocios comerciales necesitas tener una mejor plantilla. Es decir, los intereses de la propiedad del club están alineados con los del aficionado, porque la manera que tienes de crecer es poder incrementar esos ingresos comerciales, ¿no? Y fijaros en ese sentido lo que está haciendo el Atleti con el jugador franquicia. Hemos tenido, yo os diría, en los últimos, no sé si 20 años, 22 años, casi siempre un jugador franquicia, ¿no? Primero fue nuestro querido Fernando Torres, después vino el Kun Agüero, podíamos también meter a Forlán, se fichó a Falcao, de repente ahí, bueno, aparece Diego Costa cuando se va Falcao, llega Griezmann se convierte en jugador franquicia, Griezmann se va e intentamos crear un nuevo jugador franquicia en torno a Joao Félix, que sale mal, y ahora el año pasado, una sorpresa positiva, se ficha a Julián Álvarez como jugador franquicia, ¿no? Por la importancia que puede tener el jugador franquicia, que es bueno para el aficionado, porque todos estamos encantados con Julián Álvarez, para incrementar esos ingresos comerciales, para traer más patrocinios, para dar más visibilidad al club, porque tienes uno de los 10 mayores jugadores del mundo en un momento dado, ¿no? Luego, sí que hay manera un poco de alinear esos intereses de la economía con los intereses de la afición, y al final tú lo que quieres es ver buenos futbolistas sobre el campo, ¿no? Y luego también, estoy contigo de acuerdo, ¿no, Alejandro? ¿No? Buscar esa identidad distinta, ¿no? Y creo que el club o la sociedad anónima deportiva en ocasiones lo intenta, ¿no? Y dar un carácter distinto, ¿no? Y ese es lo que hace el Athletic, ¿no? Explotar esa marca de únicos en el mundo, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que... Junto con el éxito deportivo, porque al Athletic Club no le va mal. Intentar diferenciar la marca de esa manera diferente, en nuestro caso diferenciándonos de los dos clubes más poderosos que hay en el país. Creo que no es incompatible y que se puede luchar por ello, ¿no? Y además, y ya acabo, perdonadme, estoy siendo muy largo, pero lo siento, y el jugador franquicia es algo que muy pocos clubes se lo pueden permitir. Y el Atleti está en ese nivel, porque ahora mismo si identificamos del Atleti para abajo en la clasificación, nadie, salvo el Atleti quizá con Nico Williams, y vamos a ver qué pasa este verano, tendría un jugador franquicia tan importante, ¿no? Entonces creo que es algo que permite aunar los dos caminos, ¿no? El de la propiedad y el Pero eso me parece que está muy bien planteado, pero en realidad es un círculo vicioso, porque es verdad que el ingreso comercial crece muchas veces por el triunfo deportivo. Y el triunfo deportivo viene cuando tienes capacidad de fichar jugadores buenos. Y tú solo fichas un jugador franquicia cuando tienes una capacidad económica para ficharle. Porque tú vete con la identidad y vete a decirle que somos el Athletic y somos los mejores y somos muy simpáticos y muy majos y no te viene. Es decir, yo creo que tenemos que conjugar todo. Y esa es un poco la fuerza del fútbol, que trasciende el negocio, trasciende la emoción y trasciende lo que es el deporte en sí. Ni siquiera en otros deportes se dan estas circunstancias. Porque el sentimiento que hablaba antes Alejandro de identidad se mantiene. El Athletic lo mantiene, pero lo mantiene el Mirandés y lo mantiene el Betis y lo mantiene el Córdoba y lo mantienen equipos de segunda y de primera regional. Va implícito casi en el sentimiento. Y sin embargo, cuanto más asciendes, menos jugadores tienes. Va implícito, pero perdona, un matiz. Athletic Club de Bilbao. ¿Cuántos títulos ganaba hace 40, 50 años y cuántos gana ahora? Y San Mamés ganaba muchos, ¿eh? Y San Mamés no está vacío, ¿eh? No, y no está Y vacío, San Mamés pero no ganaba está, títulos. y San Mamés no está triste, ¿eh? Pero ganaba Y títulos. Metropolitano tampoco está vacío nunca. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Fíjate que yo recuerdo a mi padre llorar cuando se cerró el antiguo Metropolitano y la tragedia que era el Calderón. Y luego para mí ha sido también el Calderón toda la vida, pero creo que era un salto que había que hacer. No sé si de esta forma o no. Pero estamos en el mejor momento deportivo de nuestra historia, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Luego todo se conjuga y estamos en un momento Lo que deportivo... quiero ver yo es el Metropolitano tan lleno como ahora cuando vuelvan las vacas flacas. Oye, hay 150.000 socios, hay 11.000 personas, socios, en lista de espera para abonados y a mí me han planteado que el estadio, que empezó con 64.000, lo subieron a 66.000 y lo han vuelto a subir a 70.000 y ya no da más de 6, se ha quedado pequeño. Y ahora mismo es... 70.000 cabían en el Calderón, por cierto.
70.000. Antes de que se redujera. bueno, Sí, claro. Antes de que Pero eliminaran. cuando estaban de pie. Sí, también que había... No, Bueno, el Calderón todos siempre ha sentados. sido todo sentado. Sí, era todo sentado, pero Sentado, no había en ni las bancadas antiguas Las que bancadas había. eran Perdón, correctas. Emilio, Sí, en eran- el Metropolitano, 70.000. en el Metropolitano Había 70.000. antiguo habíamos casi 70.000. Ya, pero también se iba de pie. 68.000, Pero En el también se iba de Metropolitano Ahí sí pie. que había ¿eh? mucho de pie. En la ganadora. Yo iba de pie, ¿eh? Claro, es que Pero ahí se iba de pie. Pero fíjate, Antonio, es que has tocado una cosa que para mí es muy importante. Probablemente San Mamés, estamos hablando mucho de la afición de Athletic Club y luego hay otros ejemplos también muy válidos, pero bueno, vamos con este. Probablemente San Mamés no estaría lleno después de todas las décadas que han pasado sin ganar nada, si no fuese por la fuerte vinculación que tiene Vizcaya con su equipo de fútbol. Y seguramente eso no sería así si no fuese porque los niños cuando son pequeños se les regala la camiseta del Athletic Club y se les hace el Athletic Club. Fíjate, pongo otro ejemplo, Coruña, ¿no? Vámonos a Riazor. Riazor y Coruña ha sido siempre una ciudad de doble militancia. Eran del Depor cuando el Depor le iba bien y cuando no, pues sacaban del fondo del cajón la camiseta de Butragueño o la camiseta de Stoichkov. Bueno, eso Bilbao también lo hace. Hay ciudades que lo hacen más que Bilbao y otras. Madrid. Y sin embargo, a raíz de una generación, que es la generación que tiene mi edad ahora, a sus hijos les hicieron del Depor. Y los niños son del Depor. Y el Depor está atravesando el peor momento histórico desde el punto de vista deportivo, pero Riazor se llena todos los fines de semana. Y Coruña, la provincia de Coruña, va a Riazor los fines de semana. Y eso tiene poco que ver con tener a los mejores jugadores y ganar muchos títulos. Es trabajar una identidad y una comunión entre tus vecinos, entre tus compañeros. incompatibles. No son incompatibles. Y en Bilbao tú sabes que no se vive la tarde de fútbol, se vive el día de fútbol. Desde por la mañana se está viviendo el partido en los alrededores de San Mamés. Es una pasión Pues única. eso, Antonio, si te llevan el estadio muy lejos, eso se pierde. Y te cobran la entrada Pero si te a dicen, 200 euros. pero y si te embaucan diciendo que vas a tener un estadio mucho más grande, con un montón de luces LED y un montón de palcos VIP para que venga, qué sé yo. Entonces al final la experiencia del día del partido efectivamente y de la previa se pierde. Y en las previas, bajo mi punto de vista, es donde se trabaja una memoria colectiva de club. Vámonos a otro ejemplo, el Valencia. Y yo siempre digo que no es una cosa muy distinta a la que seríamos nosotros ahora mismo si no fuese por Simeone. No quiero abrir ningún melón. Pero el Valencia de los últimos años, en esas previas, probablemente ya no hablen de qué alineación van a sacar, sino que hablan de cómo salvar a su club. Y los niños pequeños que van con sus padres desde hace unos años a Mestalla, cuando están tomando ellos probablemente la Coca-Cola y su padre con sus amigos y amigas la cerveza, de lo que estén hablando es de cultura de club, de cómo ser socios, de la militancia, de salvar a tu club, de defender a tu club. No de si ganamos o no ganamos la Copa de Europa. Y creo que ese vínculo que los jóvenes del Valencia están escuchando en los últimos años es mucho más sólido que el de ir al fútbol solamente como una mera opción de ocio los domingos 5 minutos antes. Dejarme causar una pregunta, lo hacías ahora mismo, Alejandro. Una mera opción de ocio para divertirme un fin de semana o un domingo por la tarde. ¿La afición cómo se siente ahora mismo? Digo en términos generales, hay excepciones como el Athletic Club, como puede ser el Depor en Coruña. ¿La afición vive su club como parte suya o empieza a perder ese arraigo y dice, bueno, voy a ocio, o el día de Champions te encuentras a no sé cuántos extranjeros con su móvil grabando el partido que han pagado una fortuna, pero saben que van a ir nada más que ese día? Yo hablo de lo que conozco, sobre todo, que somos nosotros, los atléticos. Y yo en ese sentido sí que estoy muy orgulloso y soy muy optimista respecto a lo que ha pasado con esta afición en un desafío tan profundo como era un cambio de estadio, un cambio de ubicación. Creo que hemos salido bastante bien de ese desafío y me gustaría explicarlo. Cuando el Atlético de Madrid baja a Segunda División, hace ahora 25 años, el estadio, corregidme si me equivoco, era un estadio al que asistían de manera regular 35.000, Sí, por ahí. 25.000, 35.000. Yo recuerdo cuando era pequeño que había un chiste que decía cuál es el estadio más grande del mundo, el Calderón, porque nunca se llena, jijaja, lo contaría. Partidos matutinos, Lo, además. lo contaban los ciervos y les hacía mucha gracia. Bueno, y cuando baja a Segunda División, creo que un buen relato, también construido por parte del club y por la agencia de publicidad de la señora Rusmore, nos convocó a todos a un desafío que era salvar al Atleti. Era salvar al Atleti, la afición salva al Atleti.
y aparecimos allí 20.000, digo aparecimos porque yo fui de esa generación, tenía 15 años y fue el momento en el que me hice socio. Y aparecimos 20.000 personas que llegamos a un estadio con una identidad muy profunda y lo que hicimos fue asumirla como propia, sin enmendarla en absoluto, sin querer corregirla. Asumimos quiénes eran nuestros ídolos, quiénes eran nuestros enemigos, aprendimos las canciones, asumimos la vara de medir y la escala de valores. Nos hicimos todos juntos para recorrer la travesía por el desierto que terminó en Hamburgo. Y creo que, salvo algunas excepciones, mucho menores de las que se dicen, el Metropolitano, la llegada de la gente, a diferencia de en las vacas flacas, en los años de bonanza deportiva y económica, creo que en lo general nos hemos mantenido bastante uniformes en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de pensar, a pesar de todas las dificultades que entraña la arquitectura propia del estadio, que yo creo que el anillo superior se separa mucho del anillo inferior. Creo que hay una gran distancia acústica, de distancia, pero bueno, eso es otro debate. Y en ese sentido yo sí que creo que todavía la afición del Atlético intramuros, es decir, los que vamos al estadio, seguimos siendo una afición que nos consideramos parte de lo que está pasando, parte activa de lo que está pasando y que no vamos al fútbol en calidad de clientes. Desgraciadamente veo lo que sucede en otros estadios y creo que eso pues cada vez está abundando más el hecho de... ¿En otros estadios o en 2 estadios en concreto? En 2 estadios. Bien hecha la puntualización, que muchas veces nos fijamos en los grandes claro, estadios y no. yo veo, Y te vas a Santander y flipas los gente joven. Y te vas a la Romareda. Y te vas a la Romareda y flipas. Y flipas. Y Y te- te- y te- Romareda no vayáis, Sí, que señor. la acaban de Sí, tirar. señor. Pero esto demuestra que, insisto, que se puede ser feliz siendo hincha del Racing Santander, aunque este año hayan vuelto a quedarse en segunda. Y se puede ser perfectamente feliz siendo la Real Sociedad, aunque no tengas 15 Copas de Europa, insisto, pues porque no te hacen locuras con el estadio, porque te construye un estadio de fútbol, de momento de fútbol, porque no te hacen cosas raras con tu camiseta, porque no te hacen fichajes ultrajantes. Es decir, Pues fíjate que yo creo que ha sido un triunfo de la afición no solamente recuperar el escudo, sino el efecto protesta que ha habido contra el mercantilismo cuando Sí, por eso empezaron creo- a irse por eso digo, la olla con las camisetas. por eso digo, Y que que creo que se todavía somos una afición muy rebelde. Y se mantiene, y yo creo que cuando hablas con gente de otros equipos, no de Madrid, porque ahí hay mucha gente que está aducida y eso no tiene salvación ya, pero de otros sitios, de otras localidades de España, el Atlético de Madrid y la afición del Atlético de Madrid es un referente de seguimiento y de sentimiento todavía, a diferencia de... Si me permitís un poco, no sé si lo sabéis, yo soy el presidente de una organización de aficionados de más de 45 clubes españoles y tengo contacto con aficionados de clubes de casi cualquier categoría en España. De hecho, hemos tenido una campaña bastante importante que llamamos Derechos para la Afición. La deriva mercantil del fútbol, sobre todo en los últimos 20 y tantos años, nos ha fastidiado mucho a los aficionados. Y entre otras cosas, primero porque en España además el punto álgido, el punto inicial es la conversión de la mayor parte de los clubes en sociedades anónimas, una de las peores cosas que le podían haber pasado al fútbol español y sobre todo a los aficionados. Pero desde entonces lo que hemos experimentado es una subida de precios tremenda. Hemos experimentado una represión de la cultura de grada tradicional salvaje y hemos experimentado una alienación de las aficiones con respecto a los clubes. Y esto es algo generalizado, ojo, no solo en España. Es una cosa que ha pasado en toda Europa y desde luego amenaza fundamentalmente las relaciones entre los clubes y los aficionados. Es curioso, aquí hemos estado hablando también mucho como del negocio que tiene que ser nuestro club. Nuestro club no tiene que ser un negocio, al menos desde mi punto de vista, vamos. Nuestro club tiene que ser sostenible. Nuestro club tiene que ser intentar no aliarse con regímenes criminales. Más que nada porque lo más bonito que tenemos no queremos que se asocie o que sirva para blanquear algunas de las cuestiones más execrables que pasan en la humanidad y pasan demasiadas. Y esta debería ser de las buenas, no de las bonitas, no de las que sirven para otras cosas. Pero bueno, el tema es que el proceso de intentar extraer muchísimo más dinero cada vez más a nosotros, sobre todo para pagar a jugadores y a toda esta gente que pulula entre medias, ¿no? El habernos eliminado las fórmulas de participación estructurada que tenemos en nuestros clubes, cuando al fin y al cabo podemos votar a presidentes, como algunos privilegios todavía pueden hacer, pues provoca una fractura gordísima y provoca problemas gordísimos como los que hemos tenido en el Athletic de Madrid. Lo tenemos. O sea, vamos a ver, señores, que los dueños de nuestro club nos lo robaron. O sea, a empezar ya de primeras.
Pero cosas como la que están pasando en Valencia, como incluso las que han pasado, desde luego, en clubes que luego han sido sus propios aficionados los que han tenido que salvarles. El caso del Racing es uno de los clarísimos. Perdonadme porque llevamos 1 hora y tenemos que ir acabando. Entonces yo os pediría, por favor, a cada uno de vosotros que una conclusión, cada uno de vosotros de forma individual. Por matizar lo que estás diciendo, Emilio, para mí lo más importante del Atleti son los valores y no los quiero perder nunca, me da igual la economía. Mis valores, la idiosincrasia del equipo, lo que yo he aprendido desde pequeño, lo que yo siento por el Atleti, me hace ser tan feliz que no me cambiaría por nadie. Es decir, y yo siempre lo digo, si 1000 veces naciera, 1000 veces sea del Atleti, con economía o sin economía, me da igual. Esos valores los tenemos, eso es lo que tenemos que defender. Pertenecemos a una asociación, los 50, estamos aquí varios representantes, que nuestro objetivo es ese, defender nuestra historia, nuestras leyendas y nuestros valores por encima de todo. Y eso, pues con la economía, pues bueno, si es compatible, no es compatible. Paco, tu conclusión. Bueno, yo creo que además de negocio ahí está el sentimiento. Nosotros somos del Atleti porque nos gusta el Atleti. Además queremos que gane partidos, que gane competiciones, que gane dinero. Pero lo que nos importa es que somos del Atleti porque nos gusta el Atleti. A diferencia de otros clubes o de otros modelos en los que son porque ganan, o porque ganan dinero, o porque fichan a lo mejor y les da igual en realidad el club y por eso son tan desleales. Yo creo que en definitiva en esta transición que ha sido compleja y que yo creo que todavía va a ir a más porque hay una saturación por las organizaciones. En el negocio se gana dinero, la FIFA quiere ahora ganar por el Mundial de Clubs. Estamos haciendo competiciones o temporadas de 50, 60, 70 partidos y eso es inviable porque te obliga a plantillas carísimas y yo creo que llegará un momento en que se tiene que reestructurar y conjugar bien lo que es el negocio, la competición y el sentimiento. Alejandro. ¿A dónde preferiríais ir a ver un partido? ¿A la Bombonera o al Riyadh Stadium, The King of the Desert? ¿Al histórico estadio de Wembley o al Hard Rock Museum con restaurantes, ascensores, pistas de esquí y espectáculos y venta de hot dogs? De eso es de lo que estamos hablando cuando nos preguntamos que hacia dónde va el fútbol y en concreto hacia dónde va el Atlético de Madrid. Hemos dicho que todavía somos una afición rebelde, sí. Hemos dicho que el club en ocasiones intenta destacar esas diferencias que nos hacen únicos. Ni siquiera digo mejores, que lo pienso, pienso que somos mejores. Pero venga, no voy a entrar en eso. Distintos, dejémoslo en distintos. Quedan cosas por hacer. Yo voy a poner encima de la mesa algunas que yo no creo que fuesen muy difíciles. Los diseños de las camisetas. Probablemente este no sea el mejor año para decirlo, pero venimos de años absolutamente ultrajantes. Speaker del estadio. Speaker, cállate. Speaker, cállate. Las músicas antes, durante y después. Es un estadio de fútbol, no es una discoteca. Imaginaos un estadio lleno de pancartas de fútbol, llenas de pancartas donde la gente expresa sus opiniones y donde dice presente. Sería único, un modelo único en el fútbol español. La gente se giraría al Metropolitano para ver cómo es el Metropolitano. La gente que viniese preferiría, aunque luego fuese muy difícil entrar, ir al Metropolitano por la experiencia que eso supone, distinta, real, con alma, de grada, que ir a la cosa esta de cartón piedra a la castellana. Por supuesto que nunca jamás en el Atlético de Madrid jugase un jugador del eterno rival. Nunca, jamás, bajo ningún concepto. No es tan difícil lo que estoy pidiendo. No creo que nos costase multas millonarias. No creo que pasase nada. Seguiríamos sobreviviendo. Y por último, trabajar la cantera para que cuando salte un futbolista con la camiseta del Atlético de Madrid nos sintiésemos más identificados. Son pequeñas cosas que contribuirían, desde ese punto de vista del término medio y que todo es compatible, a ser un poquito más nosotros de lo que muchos pretenden, que es diluir nuestra identidad en esa cosa que se llama fútbol, que se llama mercado, que se llama crecer. Carlos. Yo voy a responder a tu pregunta anterior parafraseando a nuestro amigo Gonzalo Chami, compañero de los 50 y amigo, que lo expresó muy bien. Y yo me apunto a sus palabras. Yo no voy al fútbol, yo voy al Atleti. Eso es. Y ese es un concepto distinto con el que una buena parte de nosotros todavía vamos a la grada. Y cada vez cuando vas en el metro al estadio ves más extranjeros que vienen a ver el partido, ¿no? Pero para mí ir a ver al Atleti es ir con mis hijas, en ocasiones también con mi mujer, y estar allí con mi cuñado, con mi cuñada, con mis amigos y abrazarnos cuando mete un gol el Atleti. Y como dice mi hija pequeña, no hay que perder un solo abrazo de un gol del Atleti. Entonces, para mí ese es el concepto de Atleti, ¿no? Intentando
resumir un poco o intentar sacar alguna conclusión de lo que hemos hablado, yo creo que hay que intentar aunar ese interés del aficionado, del cliente, de esa pasión, en el crecimiento del club y apoyarse, aunar esos intereses, buscar la vía de apoyar esos intereses, porque en el fondo queremos lo mismo, queremos buenos futbolistas y que el equipo gane. Y eso es clave para que la propiedad del club pueda rentabilizar su inversión en el club. Entonces, alinearlo con la identidad que estaba subrayando Alejandro en la medida de lo posible, ¿no? Con defender nuestros símbolos, con defender que somos algo distintos a otros clubes de este país. Emilio. Bueno, pues fantástico estar entre Atléticos y quiero decirlo lo primero. Creo que el fútbol no es ni debe ser un negocio. El fútbol es un evento social, cultural, en el que se reúnen comunidades. El fútbol, como dice Alejandro, es la excusa. Y creo que el negocio en el sentido capitalista de ser una cuestión, algo en lo que tú inviertes y en lo que tú esperas beneficios, esto es que tú tengas mayores ingresos que gastos, no ha lugar el fútbol. El fútbol tiene que ser sostenible y lo que sí que hay que regular, y hay que regular muy específicamente pues con revenue sharing, para no ser anglicista, con un reparto de ingresos que sea eficiente y sobre todo con regulación que limite gastos, para que las entidades sean sostenibles. ¿Por qué? Porque si algo queremos, o sea, realmente no es ya que nuestro club sea el que más ingresos tiene, el que mejores jugadores tiene, que por lo general está bien, ¿no? Supongo, sino que queremos que dentro de 10, de 20, de 50 años, nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir yendo a seguir a nuestro club y puedan seguir siendo parte de la comunidad, que es algo de las cosas más gratificantes que nosotros como atléticos y otros aficionados como aficionados de sus clubes sienten como algo propio y como algo que les es grato y les reporta cosas positivas en su vida. Por lo tanto, la parte negocio, y pongo que en este caso negocio no en el sentido negocio capitalista, sino en la parte economía, lo que tiene que hacer es sustentar pues eso, que los empleados del club y los futbolistas estén debidamente remunerados, que las instalaciones del club sean adecuadas, y permitir la supervivencia a largo plazo de la entidad, que es lo que nosotros queremos. Antonio. Yo creo que ya un poco más que decir. Estamos hablando de economía, de un club que sobre todo es pasión, por encima de todo. ¿Puede ser compatible? Yo he dicho que, bueno, se puede intentar, pero es muy difícil, porque estamos, creo que condenados a que sobre todo las desigualdades tan grandes que hay económicas en los equipos, nos va a llevar a que desgraciadamente vamos a acabar teniendo esa Superliga Europea. Lo siento, pero yo creo que va a ser inevitable, con lo cual va a haber dos niveles, el nivel económico de esos grandes clubes y luego pues los Oviedos, los Deportivos, los Athletic Club de Bilbao, no sé nosotros dónde vamos a estar. A mí yo quisiera estar donde no perdamos la identidad, en ningún caso. Es decir, a pesar de que posiblemente seamos uno de los candidatos a jugar esa gran liga europea, pero sin perder identidad. Y yo veo que la economía no es que sea importante, hoy día es fundamental en el fútbol, desgraciadamente. Se me había una petición, que los equipos vuelvan a salir primero uno y luego el otro, que dejen de salir a la vez. No sé quién se inventó esa historia, ahora estamos viendo que les llaman además de uno en uno, lo cual es una absurdez. Pero ya está, perdón. Me había olvidado. Que vuelvan a salir cada uno. Otra petición perfectamente razonable. Que le pegue una silbada al rival y que le pegue una ovación a los míos. Claro. Y no pasa nada, no estoy hablando de matar a nadie. Como se ha hecho toda la vida. Pues ya está. Bueno, pues dejarme acabar esta tertulia con un extracto de un artículo que leí hace 2 días y que todos vamos a entender, y que me pareció una verdadera joya. Por eso, la Sociedad Anónima Deportiva hace mucho que se transformó en sociedad anónima. El propósito final, dicen, es engordar el cerdo para venderlo al mejor postor. Y por eso la línea empresarial busca la solidez financiera y la expansión corporativa, obviando la esencia de lo que es un equipo de fútbol, que es ser un equipo de fútbol. Muchísimas gracias a todos. A ti. Gracias.